Bienvenidos a CBC La Voz Go. Continuamos con nuestra serie ¿Estás sirviendo con o sin traumas? Una serie donde nuestro único propósito es señalar dónde puedes encontrar ayuda y sanidad. Por supuesto, tenemos como invitada especial a la doctora Liz Millán, doctora en consejería, escritora, autora de varios libros y también profesora universitaria. Liz, gracias por estar. Ay, más que contenta de estar en contacto con toda esa gente linda que está en sintonía con nosotros hoy recibiendo herramientas. 100% de acuerdo. Hemos estado hablando de los traumas y obviamente pues siempre me gusta empezar con la definición de lo que es un trauma, porque muchas personas tal vez no lo sepan, Liz. Sí, un trauma es un evento que ocurrió en el pasado y que en el presente tengo la preocupación o la ansiedad de que se va a volver a repetir. Es un evento que todavía me duele o me molesta. Wow. Hoy específicamente estaremos hablando de las pérdidas, los traumas por causa de pérdidas. Esto es un tema que pues a mí me toca en lo personal por el fallecimiento de mi mamá y luego de mi papá. Y sé que muchas personas han experimentado el dolor tal vez de estar en una iglesia y sentirse que no les entienden. Me gustaría muchísimo, Liz, que me digas para empezar, ¿cuáles son algunas de las cosas que no se deben decir cuando una persona está de luto? Reconocemos que lo que se dice suele ser con las mejores intenciones, es con la intención de ayudar, de sostener, de acompañar, pero a veces son cosas que en lugar de ser de bendición para la persona, lo que hace es que le puede ocasionar frustración y coraje, como decirle no llores, cuando es bien importante en los procesos de duelo permitir que esas emociones se manifiesten hacia afuera de nosotros. Hay que llorar. Nosotros vemos en el mismo Jesús, se dio permiso ante un escenario de luto, la muerte de su amigo Lázaro, se permitió llorar. Así que el llorar, el expulsar esas emociones hacia afuera, son importantes. De hecho, las lágrimas que se reprimen en procesos de duelo, eso es peligroso porque eso se puede convertir más adelante en otra cosa. Se puede convertir en depresión, se puede convertir en trastornos de ansiedad o ya se sabe que hasta se puede convertir en alguna condición fisiológica, que eso se le llama condiciones psicosomáticas. Todo lo que yo reprimo se puede manifestar más adelante en algo que puede ser muy contraproducente. Así que hay que darle el espacio a las personas para que lloren. Nunca se les debe decir no llores. También el decirle tranquilo si la persona está en el cielo. Sí. Pues yo sé que está en el cielo, pero me gustaría que estuviera aquí. Esa es la realidad interior de la persona que está en el proceso de duelo. Ay, no te preocupes que cuando tú vayas al reino de los cielos, tú le vas a ver. Sé que le voy a ver, pero necesito este espacio para manejar las emociones. Así que lo más saludable que le podemos decir a la persona es, yo estoy aquí, ¿qué tú necesitas de mí? Si hay algo en lo que yo te puedo servir en este proceso, quiero que sepas que cuentas conmigo. Nosotros a veces podemos, por bondad, tratar de resolver, pero es mejor indagar qué específicamente es lo que necesita la persona. Wow. Hay una también que he escuchado, desafortunadamente, no se sanó porque no tuvo fe. Ya hay, ¿verdad? Hasta una cuestión de condenación a la propia persona que se fue. Esa culpa puede caer alrededor de quienes están alrededor también. O sea, tú tampoco tuviste fe y por eso no se sanó. A mí me gusta mucho cuando estamos haciendo intervenciones que tienen que ver con relaciones interpersonales, hacer una dinámica sobre empatía. Recordemos que empatía, por definición, es ponerte en el lugar del otro. Si tú estuvieras en esa posición, ¿qué es lo que te gustaría que te dijeran o que no te gustaría? Y que ese es el filtro que tú utilices para determinar cómo es que te vas a dirigir hacia la persona.
Vamos a hablar, y yo no sé si te estoy complicando haciéndote esta pregunta, pero estamos en CBC La Voz Go y vamos a ir más profundo. Ajá. ¿Qué tiene que ver el tiempo en los procesos de luto? ¿Debemos esperar que las personas en la iglesia en 3 meses regresen otra vez a sus actividades? Si están otra vez en sus actividades, ¿quiere decir que están bien? ¿Qué podemos esperar y qué no debemos esperar? Como líderes debemos tantear con las propias personas en qué etapa del duelo se encuentran. Hay 5 etapas en el proceso de duelo y esto creo que como líderes debemos conocerlo. Primero está la fase de negación, donde la persona tiene una sensación como que lo que ha ocurrido, que esa pérdida no es real. Todavía está digiriendo esa pérdida. Yo le llamo que es como si fuera una anestesia, Sí. donde la persona todavía no ha confrontado la realidad de que perdió a esa persona. Luego de esa etapa de negación, viene una etapa de coraje. Ese coraje se puede manifestar. Coraje con la persona que se fue, me puede dar coraje con Dios. Esto es bueno destacarlo como que es una etapa normal dentro del proceso. Hay gente que no la vive, pero mucha gente sí la vive. Hay personas que pueden estar enojadas con Dios y no expresarlo y hacerlo todavía peor el sentimiento. Yo te diría que la mayoría de la gente no lo expresa por temor a ser juzgados. Pero van a una oficina de consejería, Joana, y ahí sí lo dicen, que tienen coraje con Dios y ese sentimiento puede ser validado. De hecho, nosotros vemos diferentes personajes bíblicos que en diferentes momentos en su experiencia humana tuvieron coraje con Dios. Tuvieron. ¿Como quién? Por ejemplo, el mismo Job, que en un momento dado dijo, me gustaría ir hasta tu trono y decirte unas cuantas cosas. Wow. O sea, dentro de su proceso de dolor, vemos un Habacuc, porque a ellos tú los bendices y a nosotros nos va mal. Ellos viendo como que el pueblo que no le servía a Dios, Sí, los estaban prosperado, abusando, sí. los estaban abusando. Y él veía, tenía una perspectiva como que ellos eran bendecidos y nosotros estamos siendo protegidos y le decía a Dios, ¿hasta cuándo vamos a tener que soportar todo esto? Lo vemos en David también y hasta el mismo Jesús. Nuestro amado Señor Jesús en su dolor en la cruz, cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si vamos al perfil psicológico de Jesús en ese momento, en su parte humana, ¿cuál era el sentimiento? ¿Soledad, abandono? Podría ser, ¿verdad? O sea que nosotros paralelamente estamos teniendo una experiencia espiritual, pero también hay unas emociones y unos sentimientos que están envueltos. Así que me puede dar coraje también con Dios. Eso se reconcilia y se llega a otra cosa, pero puede ser parte de la etapa. Y me puede dar coraje con la peor persona que me puede dar coraje, que es conmigo, que son los sentimientos de culpa. Luego del coraje viene una etapa de tristeza. Esa etapa hay que estar alertas y escuchen bien todo, ¿verdad? Esta audiencia maravillosa de líderes. Hay que estar alerta de que esa etapa de tristeza, si está sostenida por 2 semanas o más, se puede convertir en depresión. Entonces no debo como líder tratar de promover que una persona que está en un duelo, en tristeza o en depresión, exigirle como que se recupere sin darle el espacio para manejarlo, porque eso puede ser también bien peligroso. Luego de la tristeza viene una etapa de negociación, que es cuando estoy haciendo la reconciliación con la pérdida, donde estoy tratando de descubrir las ganancias de la pérdida. Y luego de esa negociación, entonces viene la aceptación, que es cuando puedo recordar la pérdida. Me pueden venir algunos episodios dolorosos, pero ya no vivo en estado de dolor por la pérdida. Entonces, como líderes, lo que debemos es tantear en qué posible etapa se encuentra la persona. Hay quienes les puede tomar un promedio de 1 año. Clínicamente, Joana, se espera que un duelo, esas etapas duren 1 año, excepto en la pérdida de un hijo. ¿O sí? ¿Y En la pérdida de un hijo, para la psicología,
se considera un duelo que no se cierra por completo nunca para la psicología. Yo he atendido casos donde lo han logrado, pero la psicología lo valida. Ahora, en términos generales, cualquier tipo de duelo se considera que en un año debe estar resuelto. Que si ha pasado el año y todavía la persona sigue muy apegada a la pérdida y al dolor, se considera entonces que es un luto patológico. O sea, que es un luto, que hay algo enfermizo ahí que no está resuelto. Yo sé que hemos conversado esto anteriormente y a mí me gustaría que tú lo hables, porque este luto patológico, estamos hablando de los traumas por pérdidas, tiene que ver con conflictos no solucionados con la persona, ¿cierto? No hice algo, si son tus padres no los atendí bien o no los llamé frecuentemente. Cuéntame, ¿qué cosas pueden dar pie a un luto patológico? La gran mayoría de los duelos no resueltos tienen que ver con sentimientos de culpa, como has mencionado, Joana. Ese sentimiento de que pudo haber algo diferente que yo pude haber hecho con respecto a esa persona. Y si esto tiene que ver contigo de alguna manera, o para que te lleves la herramienta para tú ser de bendición a gente que te encuentres que tal vez está pasando algo así, quiero decirte dos cosas. Número uno, que la llave para liberarte de ese sentimiento es el autoperdón. El perdonarte a ti mismo. Y el autoperdón es el perdón más difícil. Es el más complejo. Puedo perdonar a quien me lastimó, pero perdonarme a mí tiene unas complejidades porque de mí nunca me puedo librar. Y a veces esas voces acusatorias, al estar en mi interior, suelen ser persistentes y las que pueden ser más cuesta arriba, tratar de solucionar, pero siempre es posible lograrlo. Para mí es maravilloso ver los efectos en una persona que se siente culpable y se perdona. Se libera de ese sentimiento. Es algo totalmente extraordinario. Y el segundo punto que te quiero decir es que tú puedes tomar eso como una referencia de aprendizaje. Recuerden que todo lo que nosotros vivimos realmente son lecciones. El Señor nos está permitiendo aprender algo con lo que hemos vivido. Si tú identificas, no le dije suficientemente veces que le amé. No fui misericordioso con la persona. No le di la atención. Pues ¿cuál es el aprendizaje? Que con las personas que están vivas, porque ya con quien se fue no puedo hacer nada, lamentablemente. Con las personas que están vivas, yo hacer los cambios. Yo hacer las modificaciones. Y entonces empezar a practicar lo que no hice con esa persona, empezar a practicar con las personas que están vivas. Pero sin lugar a dudas, Joana, a quien le cuesta más difícil cerrar un luto es porque tienen algo que no han podido solucionar con la persona que se fue. Ya para concluir, ¿qué consejo le das al líder, al ministro, al servidor que está pasando por un luto en estos momentos? ¿Y qué consejo le das al que no, pero que es responsable de esa persona que está en su iglesia pasando por esta situación? Si eres tú como líder quien está pasando el duelo, que te des el espacio para manejarlo. Interviniendo con muchos ministros en terapia, nos damos cuenta de que todo el tiempo están dando a otros, continuamente, y muy pocas veces sacan esos espacios para atenderse a sí mismos. Y hay algo que te quiero regalar y que espero en el nombre de Jesús que quede atado a tu alma en esta hora, y es que la persona más importante que Dios puso a tu cargo eres tú. Wow. Si nosotros no nos atendemos a nosotros mismos, yo lo tuve que aprender cuando me dio cáncer hace unos pocos años atrás. Me dio un cáncer que perdí tiroides, paratiroides. Yo tuve un cambio fisiológico por completo y yo fui confrontada por el Espíritu Santo. Yo estaba atendiendo a todo el mundo y no me estaba atendiendo a mí. Esa fue mi lección con el cáncer. Así que yo te quiero regalar hoy, en el nombre poderoso de Jesús, que si tú estás en duelo por cualquier tipo de pérdida, porque no es solamente pérdida de una persona por muerte, cualquier tipo de duelo, de luto,
de pérdida que tú estés pasando, cualquier experiencia dolorosa que tú estés pasando, que tú te des los espacios para sanar. Seas quien sea a nivel eclesiástico, necesitamos manejarlo. Y si es tu intervención con otros en el proceso de duelo, vas a acompañar, pero también vas a poner los límites. Porque en ocasiones, Johanna, se le exige tanto a los líderes y a los ministros de parte de las personas que están dolientes que asfixian a esos ministros. Y tú como ministro en amor vas a acompañar, pero no vas a cargar. Y con eso cerramos este nuevo segmento, este nuevo episodio de esta serie. Gracias, Liz, de verdad, por tu tiempo y por estos sabios consejos. Gracias. Gracias a ustedes también. Esto es CBC La Voz Go.